Para empezar a analizar los mecanismos de ruptura en gases, vamos a comenzar con un modelo simplificado. Supongamos que aplicamos una diferencia potencial entre dos placas paralelas, de modo que tenemos un campo eléctrico uniforme a través de un medio dieléctrico gaseoso a una presión y temperatura determinada. Registramos la corriente, la graficamos en función de la tensión y obtenemos una variación como se observa en la figura. Para todo lo que vamos a ver, tomamos como referencia el libro Ingeniería de alta tensión de Kuffel, que lo tienen en la carpeta compartida. Observamos tres partes bien definidas. En la primera parte, hasta la tensión B1, se debe a la presencia de portadores de carga, electrones, iones o, por ejemplo, en el caso del aire, también partículas de polvo con electrones y iones adheridos. Estos portadores de carga son acelerados por el campo eléctrico, por una fuerza proporcional al campo eléctrico por la carga, y obtendrán una velocidad media aproximadamente proporcional al campo eléctrico. Entre B1 y B2 vemos que hay un amesetamiento. Esto se debe a que la energía cinética ganada por los portadores de carga todavía no alcanza para producir la ionización de las moléculas. Por lo tanto, esta corriente de conducción depende de los portadores generados por medios externos, como ser la radiación cósmica, luz ultravioleta, el calor. De este modo se llega a un valor de saturación como se indica en la figura por IS. A partir de B2, la energía cinética ganada por los electrones libres en el medio gaseoso, en su camino libre, que lo podemos representar por lambda, será suficiente para que al chocar con moléculas neutras produzca su ionización y de esta manera crear nuevos electrones libres que contribuirán a incrementar exponencialmente el número de electrones presentes, siguiendo la variación representada por la ecuación 1. Este primer modelo simplificado tenemos que ir mejorándolo y la primera consideración es que algunos gases como el aire presentan electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno y por lo tanto el aire o el hexafluoruro de azufre son gases electronegativos, es decir, capturan electrones de baja energía cinética para formar moléculas negativas y por lo tanto ya no se incrementa el número de electrones en forma exponencial como lo habíamos indicado en 1, reduciéndose el coeficiente de ionización alfa en un valor mu sub b llamado coeficiente de captura de electrones. En la figura se observan la representación del coeficiente de ionización efectiva para el aire y para el hexafluoruro de azufre a 20 grados centígrados y una presión atmosférica. En la curva que representa el aire se ve que el coeficiente de ionización efectiva se vuelve positivo para un campo eléctrico de 25 kV por centímetro. Por lo tanto, si miramos nuevamente la ecuación que nos decía cómo varía la corriente en función de la tensión, con alfa mayor que 0 se darían las condiciones para que comience el proceso de avalancha. Si el coeficiente de ionización efectiva es menor que 0, son más los electrones capturados que los generados por choques. La recta corresponde al hexafluoruro y vemos que a igual presión esto ocurre con campos eléctricos de 2 a 3 veces superior. En el aire estábamos en 25 kV por centímetro y en el SF6 cerca de los 90.
pero aún nuestro modelo necesita de algunas correcciones. En la práctica se observa que a partir de un determinado valor se establece el arco y este se autosostiene aun si reducimos la tensión aplicada durante ciertos límites. Esto se debe a la emisión catódica. En la figura vemos electrones que impactan sobre el ánodo y en el otro lado iones positivos que impactan sobre el cátodo. Para determinados niveles de campo eléctrico, la aceleración ganada por los iones puede ser suficiente como para desprender por colisión electrones del cátodo. Por lo tanto, si n sub 0 por e a la alfa x iones positivos impactan sobre el cátodo y desprenden gamma por n sub 0 por e a la alfa x electrones, y si el número emitido es mayor que el inicial n sub 0, la corriente se incrementa rápidamente sin necesidad de asistencia externa y se producirá la ruptura. Estamos en el caso del autosostenimiento del arco. Otra mejora que podemos introducir a nuestro modelo es que si tenemos en cuenta las cargas espaciales. Para separaciones grandes, elevadas presiones o gradiente de potencial, se observan importantes distorsiones del campo eléctrico debido a la presencia de cargas espaciales originadas por la avalancha. Las cargas espaciales se ven a la mayor movilidad de los electrones con respecto a los iones. En promedio se puede decir que son 500 veces más rápidos los electrones que los iones positivos, por lo que se produce una acumulación de portadores de carga de una polaridad que generan estas cargas espaciales y que producen distorsiones del campo eléctrico. Para separaciones entre placas mayores al centímetro, se producen conos de carga que, como dijimos recién, se deben a la diferencia de movilidad entre los electrones y los iones y que producen concentración de campo y distorsiones del campo eléctrico y finalmente una disminución de la ruptura en función de la separación. Esto explica por qué la rigidez dieléctrica del aire no es lineal, disminuye al aumentar la separación. Recordemos que en el caso de los sólidos era todo lo contrario, aumentaba en función de la separación. Lo que vimos hasta ahora suponía un campo eléctrico uniforme. Veamos qué pasa cuando el campo es inhomogéneo y hay concentración de campo, por ejemplo, en una punta. La figura que vemos está sacada del Tipler volumen 2. Representa la variación del campo eléctrico en función de la distancia para una esfera sólida cargada de radio R, donde se ven para distancias menores que ese radio que el campo crece linealmente. Si vemos la ecuación, el valor máximo del campo eléctrico es inversamente proporcional al radio de la esfera, es decir, cuando menor es el radio, mayor es el campo eléctrico. Por otra parte, en el exterior de la esfera conductora, vemos que el campo eléctrico cae en función de la distancia al cuadrado. Esta fotografía también está sacada del Tipler y muestra un experimento similar al de las limaduras de hierro en un campo magnético que habíamos visto. En este caso, las líneas de campo se visualizan al alinearse trocitos de hilo suspendidos en aceite. Estos trocitos de hilo se alinean en dirección del campo eléctrico.
es evidente la concentración de campo en las zonas de menor radio curvatura. Cuando menor es el radio de curvatura, mayor el campo eléctrico. Por lo tanto, en electrodos de pequeño radio de curvatura, tales como puntas, ángulos o alambres, se produce un importante incremento en el campo eléctrico, por lo que la tensión de ruptura puede ser alcanzada en algún punto cercano. Acá vemos una punta a la que se le aplica un potencial negativo con respecto a la placa. A la derecha, la representación de cómo varía el campo eléctrico desde la punta hasta la placa, en punteado el caso ideal y en línea sólida considerando la influencia de las cargas espaciales. Recordemos que las cargas espaciales son debidas a la diferencia de movilidad entre electrones y los iones positivos. Si partimos en un instante inicial en donde son proporcionales las concentraciones de cargas positivas y negativas, luego de un instante los electrones se han movido en promedio 500 veces más que los iones positivos, y esto produce una concentración de campo en inmediaciones de la punta. Tenemos una punta negativa próxima a cargas positivas, y por lo tanto los iones remanentes causan un importante incremento del campo eléctrico en la región adyacente de la punta, mientras que en el resto de la región del campo solo representa pequeñas diferencias de potencial. Esto dificulta la formación de canales de descarga en la dirección de la placa. Para punta positiva, los electrones se mueven hacia ella y los iones remanentes reducen la intensidad del campo inmediatamente enfrente de la punta, pero incrementan notablemente la diferencia de potencial entre electrodos, favoreciendo la formación de canales de descarga. Por lo tanto, si aplicamos tensión alterna, seguramente el arco se establecerá en el semiciclo positivo. Si aplicamos tensión continua y si la punta es negativa, al ir aumentando gradualmente la tensión, empezaríamos escuchando un zumbido y una luminiscencia en la punta para determinada tensión. Si seguimos aumentando, en determinado momento veríamos que se produce el arco. Si la punta es positiva, estaríamos escuchando el zumbido y rápidamente el arco con los valores de tensión menores que en el caso de la punta negativa. Dijimos que a partir de los 25 kV por centímetro se dan las condiciones para que se produzcan las avalanchas. En las redes eléctricas, la presencia de alguna imperfección o punta hace que se alcancen estos valores en algún punto y a partir de él el inicio de las avalanchas. Pero debido a la electronegatividad del aire y al disminuir el campo a medida que los electrones se alejan del conductor, estos pierden energía y son absorbidos, recombinados. La velocidad con que se produce este proceso determina la emisión de energía en un amplio rango de frecuencias, desde la luz visible a valores de radiofrecuencia. En las redes de alta tensión y muy alta tensión se buscan minimizar el efecto corona utilizando configuraciones de múltiples conductores por fase y de esta manera aumentar el radio efectivo de los conductores y apantallar la posible influencia de imperfecciones. Además, cuando hablábamos de las ventajas del cobre y el aluminio, es un punto a favor del aluminio, ya que la mayor sección del conductor
es favorable en lo referente al efecto corona. El efecto corona se observa como una luminiscencia y un olor característico, amargo, del ozono, que como dijimos es altamente reactivo y oxidante. Además se produce radiación en el espectro de radiofrecuencia, por lo que produce interferencias y la mayoría de las degeneraciones limita los valores de descargas coronas en zonas urbanas. En cuanto a las pérdidas, no son muy importantes. Les dejo en la página una publicación en donde se hace una evaluación de las pérdidas corona en redes de 115, 230 y 550 kV. En el cálculo se deben tener en cuenta, además de la tensión, el del diámetro de los conductores y si son múltiples conductores por fase, factores que pueden afectar el campo eléctrico como la distancia entre fases, altura media del conductor sobre la Tierra, si existen y qué número de cables de guardia hay, y factores climáticos como precipitaciones y temperatura. En el ejemplo que se desarrolla para una red de 115 kV con un conductor por fase, las pérdidas medias por efecto corona son de 40 watts por kilómetro y las pérdidas máximas de 260 watts por kilómetro. Y las pérdidas por efecto Joule son de 171 kilowatts por kilómetro. Evidentemente que las pérdidas por efecto corona no gravitan en este caso. Para 230 kilovolts las pérdidas medias están en 630 watts por kilómetro y las pérdidas máximas por corona en 4,4 kilowatts por kilómetro. En el caso de 550 kilovolts, las pérdidas medias son de 4 kilowatts por kilómetro y las pérdidas por corona máxima 23 kilowatts por kilómetro. En este último caso aún se utiliza un sistema de 4 conductores por fase. Acá vemos un equipo estándar básico en cualquier laboratorio de alta tensión llamado espinterómetro. Como hemos visto, son conocidos los mecanismos presentes en el caso de ruptura dieléctrica en el aire ante un campo eléctrico uniforme, por lo que los valores en los que se producen las descargas en función de separación son previsibles. Los espinterómetros son equipos que por su simplicidad y geometría garantizan que el campo eléctrico sea uniforme entre las esferas donde se produce el arco. Las normas establecen las medidas máximas y mínimas de todos los componentes. En función del diámetro de las esferas, se prefiere configuraciones horizontales para diámetros menores a 50 centímetros y por su peso, configuraciones verticales en diámetros mayores. Decíamos que son predecibles los mecanismos presentes en la ruptura en aire, tan predecibles que los errores del espinterómetro son menores que al 3% si se utilizan dentro del rango de separaciones permitidos. El rango de utilización es de hasta separaciones menores que su radio y de esta manera asegurar que el campo eléctrico sea uniforme.
Además, se deben realizar correcciones teniendo en cuenta las variaciones de presión. Para separaciones, la presión interviene en la separación entre moléculas. Por lo tanto, la distancia libre media donde puede acelerarse ante la presencia de un campo eléctrico los portadores de carga, y la temperatura, que interviene en cuanto a la movilidad de esos portadores de carga, y la irradiación, que influye en la cantidad de portadores presentes en el momento de aplicarse la tensión. Acá vemos el caso de un espectrómetro vertical de 50 centímetros. La esfera de abajo tiene un mecanismo que permite acercarla o alejarla a un mando a distancia, y es utilizada en muchos ensayos de alta tensión, como vamos a ir viendo en la próxima clase. Acá vemos una imagen de un laboratorio de alta tensión en donde en primer plano está el espectrómetro y luego un generador de impulso y un divisor de tensión, que, como decíamos, ya veremos en la próxima clase. Les dejo unos videos en donde se ve alternativas para extinguir el arco, alargándolo a partir de la forma de los electrodos, o en el caso de seccionadores de 345 kV, como se ve en el otro video, utiliza además un mecanismo que lo aleje rápidamente, aumentando la separación entre bordes. Acá les dejo un par de videos en donde se ve un método para localizar la presencia de corona en aisladores, utilizando una cámara con un filtro especial que amplifica el espectro de frecuencias de la corona, que lo hace visible.